Pero como es normal, una de las necesidades que tenemos es poder acercarnos a las Escrituras para que ellas sigan hablándonos, sigan guiándonos en medio de este mundo. Y hoy me gustaría compartir con vosotros un texto del libro de Hebreos. Es un solo versículo. Voy a intentar ser breve, eso es siempre difícil, pero voy a intentarlo. Entonces vamos a acercarnos a la palabra y vamos a tratar de contestar alguna pregunta también, como también es normal que haga. Y la pregunta que en esta mañana me gustaría hacer es: ¿cuál debe ser la motivación que nos impulse a servir al pueblo de Dios? ¿Cuál debe ser la motivación que nos impulse a amar al pueblo de Dios? ¿Cuál debe ser esa? Es lo que me gustaría que viéramos en esta mañana a partir de un versículo del capítulo 6 de Hebreos. El verso en el que nos vamos a centrar es el versículo 10, es el que me gustaría que en esta mañana meditáramos brevemente y que de algún modo pudiéramos también acercarnos a ver qué es lo que el Señor está queriendo resaltarnos. Hay unas verdades tremendas en este pequeño versículo, es un tesoro. Al estudiarlo, la verdad que el Señor ha bendecido mi vida. Los que tenemos que preparar las predicaciones, los pastores, los maestros que enseñan, somos los que más disfrutamos de las predicaciones por lo que encontramos, por lo que descubrimos, por lo que aprendemos a través de la palabra de Dios. Y eso es un regalo que el Señor me ha dado y nos da a muchos, ¿no? Así que vamos en esta mañana a leer este texto. Dice el versículo 10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ese es el texto que me gustaría que pudiéramos meditar. Pero antes, permitidme que haga una oración y que pida al Señor su ayuda también. Señor, gracias por tu palabra, por la fuente de sabiduría, los tremendos tesoros que tenemos en tu palabra, Señor. Gracias por ser tu palabra esa fuente de verdad, de fuerza, de consuelo, de aliento, de esperanza, Señor, de sabiduría para nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Sigue, Señor, en esta mañana usándola para bendecir a nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Señor, usa a este vaso de barro, Señor, para poder anunciar tu palabra, tu verdad. Quita cualquier cosa que no venga de ti, Señor. Pon lo que solo sea tuyo, lo que tú quieras decir a tu iglesia, a tu pueblo en esta mañana. Señor, usa mi boca para poder anunciar tu palabra, Señor. Darte a ti la gloria. Y prepara y sigue tú trabajando, tratando el corazón de tu pueblo, los oídos de cada uno de mis hermanos, de aquellos que nos puedan visitar. Señor, te pido que tú bendigas este tiempo, que te lleves la gloria y que tu palabra siga produciendo el efecto, el fruto, la vida, la transformación que solo tú puedes obrar, Señor, por tu espíritu y tu palabra, Señor. Úsala en esta mañana en nuestras vidas, Señor, y llévate la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El contexto de esta carta tiene que ver, la carta de Hebreos, tiene que ver con el hecho de que los destinatarios están pasando por persecución, están pasando por cárceles, incluso algunos de ellos, como veremos más adelante. Hay toda una situación compleja, difícil para estos destinatarios a los que el autor está dirigiéndose. Y hay toda una serie de dificultades que de algún modo estaban creando ciertas tensiones en las vidas y en la fe, en el caminar de algunos de aquellos que formaban parte del pueblo, de estos destinatarios, de esta iglesia. Algunos piensan que pudiera ser la iglesia de Roma, no se sabe realmente, no tenemos esa certeza, pero la realidad es que eran creyentes a los que el autor se está dirigiendo. Gracias, Antonio. Y estaba tratando en medio de todas las dificultades, incluso en medio de algunos que se estaban apartando del Señor, estaban dejando a Cristo para poder volverse al judaísmo, en medio de toda esa realidad, el autor está tratando de alentar
y evidentemente también de advertir, porque hay muchas advertencias en medio de esta carta, a su pueblo para que realmente se fije, ponga sus ojos en Jesús, como dice el capítulo 12, y realmente camine mirando, puestos los ojos en Jesús y viviendo de esa manera, siendo fiel aún a pesar de las dificultades, manteniéndose firme a pesar de la oposición, de la persecución, del sufrimiento que en aquel tiempo podían estar sufriendo muchos de esos hermanos. Y evidentemente es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este texto. El pasaje en concreto en el que estamos viendo, el versículo 10, tanto al final del capítulo 11 como esos primeros versículos del capítulo 6, lo que Pablo está tratando es de alentar a los hermanos para que sigan creciendo. Una de las necesidades que la Iglesia evidentemente tiene, y es precisamente una de las manifestaciones de la presencia de Dios, es el progreso, es el avance en la fe. El hecho de que algunos de ellos se habían de algún modo, como vemos en los versículos 11 y 12, acomodado a una infantilidad en sus vidas, es lo que lleva al autor a decirles: la vida cristiana está caracterizada por crecimiento. Eso es lo que va a decirles en el versículo 12. Versículo 1 del capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez, no volviendo otra vez a lo básico, sino creciendo, desarrollando la fe, desarrollando la vida que evidentemente Dios nos ha dado para que podamos realmente ser aquello que Dios quiere y vivir aquello que Dios quiere, ser luz en medio de ese mundo en el que Dios nos ha puesto. El desarrollo, el crecimiento, el avance hacia la fe, hacia la madurez, no es una opción, es una necesidad. Al final es lo que está queriendo resaltar en estos versículos también el autor. No es una... Hombre, está bien, es una opción que nos gusta más. Al coche le podemos elegir el color, le podemos elegir si lleve climatizador o lleve aire acondicionado. No, el llamado que tenemos nosotros a crecer en fe, a avanzar en fe, a caminar hacia la madurez, hacia la santidad, no es una opción, es un requisito. Y evidentemente ese requisito era parte que iba a ayudarles a enfrentar las dificultades, ese desarrollo, ese deseo por agradar a Dios, por avanzar, por crecer, ese deseo de Dios. Eso es lo que le faltó a algunos. Y eso es lo que va a decir a partir del verso 4 hasta el 8. Algunos que evidentemente se desviaron, no tuvieron eso y se alejaron cuando llegaron las dificultades y las presiones de la vida, la persecución, las cárceles para algunos. Y Pablo va a alentarlos, a decirles: seguid adelante en vuestro proceso, en vuestro desarrollo, no os dejéis confundir, tened claro qué es lo que Dios quiere para vuestras vidas. Y eso es lo que de algún modo va a seguir haciendo en todo este pasaje. Y en este versículo va a alentarles que, a pesar de que han visto el abandono de algunos, que ellos sigan perseverando, porque eso es lo que ha ocurrido en sus vidas. Porque eso es lo que se ve, es lo que va a resaltar en este versículo, es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Se nota. Va a resaltar precisamente que ellos han conocido a Jesús, porque sus vidas han manifestado la presencia de Dios. Hay evidencias, hay fruto. Y por eso dice en el versículo 9: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos. ¿De qué están persuadidos? ¿De qué está convencido el autor? Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así aquí, aunque hablamos así. Estaba hablando de los versículos de antes, ¿no? que estaba evidentemente trayendo cierta incluso confusión a algunos, pero era la realidad que necesitaban escuchar y recibir. Pero el autor tiene muy claro que estos creyentes eran auténticos, genuinos, por lo que va a decir ahora a continuación en el versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué es lo que le está diciendo a esta iglesia? Seguid, perseverad,
avanzad en la fe que habéis recibido un día, por la cual estáis viviendo, por la cual estáis sirviendo a Dios y sirviendo a su pueblo, y seguid en ello. Y eso es lo que me gustaría también animar en esta mañana, y evidentemente también pues agradecer a Dios por lo que Él hace en medio de su pueblo, en nuestras vidas, en hermanos que están a nuestro alrededor, en hermanos a los que Dios ha usado y va a seguir usando. Y va a seguir usando en medio de su pueblo. Y eso es también lo que en esta mañana queremos agradecer y reconocer. La obra de Dios. Eso es lo que me gustaría que luego también pudiéramos seguir ahondando. Pero centrándolo, volvamos al texto, que es el que me gustaría seguir en esta mañana meditando. En este versículo empieza diciendo una verdad muy importante, resaltando el carácter de Dios. En el versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo de Dios? Que no es, o lo mismo que sería decir que es justo. Lo que está queriendo resaltar es la justicia de Dios. Es el hecho de que Dios es justo en todo lo que hace. Porque cuando hablamos de que Dios es justo, ¿de qué estamos hablando? De que todo lo que hace es correcto. Está marcado por su carácter santo. No hay nada en su hacer, en su ser, que evidentemente esté torcido, se haya desviado de la pureza de su santidad. Nada. Todo lo que hace es correcto. Cuando Dios obra de manera perfecta, justa. Nada hay que le podamos acusar a Dios. No hay nada. El ser humano quiere hacerlo, pero no existe razón auténtica por la cual nosotros podamos decir que Dios ha hecho algo torcido. Todo lo que Él hace, todas las decisiones que Él toma son rectas, todas. Y eso es precisamente lo que la palabra también nos resalta desde el principio hasta el fin. Deuteronomio capítulo 32, el cántico de Moisés, dice una verdad también relacionada con lo que estamos viendo, tremenda. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Dios no hace nada torcido, no se equivoca en ninguna de las decisiones que toma, ninguna. Todo lo hace de manera correcta. Cuando hace el bien, cuando responde con bien o cuando responde con ira. Siempre es justo en todo lo que hace. Siempre. Dios nunca se equivoca, nunca. Nosotros sí. Nosotros nos equivocamos, pero Él no. Por eso es Dios, ¿verdad? No existe nadie que se pueda parecer a Él. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios vivo y verdadero, y Él es nuestro Señor. Y dice el texto, sigue diciendo, porque todos sus caminos son rectitud, todos. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Todo su obrar es justo, todo. Y eso es precisamente una de las garantías en las que podemos encontrar descanso, saber que nuestro Dios es justo en todo lo que Él hace. Eso tiene que traer descanso a nuestras almas, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no obra de manera caprichosa y favorita sobre algunos, dándoles lo que no merecen y quitando a otros lo que necesitan. No, eso es lo que precisamente en las Escrituras encontramos. Si vamos al capítulo 10 de Hechos, una de las cosas que se nos va a decir es precisamente esto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cuando hablamos de que Dios no hace acepción de personas, lo que se está resaltando es precisamente que Dios es justo y responde de manera correcta a todos. Siempre. En este caso, cuando hace referencia al capítulo 10 de Hechos, que Dios no hace acepción de personas, es que Dios estaba dando oportunidad ¿a quiénes? A los gentiles. Era evidentemente el texto en el que Pedro vio la visión aquella del lienzo y de algún modo Dios le estaba comunicando, no, los gentiles también los he llamado y les he dado la oportunidad de acercarse a recibir la salvación. Dios no hace acepción de personas. La acepción de personas sería, por ejemplo, vas a un trabajo y la persona que viene con el currículum más completo, el perfil más adecuado para ese trabajo, no se lo dan.
Se lo dan al primo del jefe. Eso sería acepción de personas, ¿verdad? Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios hace siempre lo correcto, lo que evidentemente le dicta su carácter santo y que evidentemente le dirige. Y eso es parte de lo que evidentemente vemos en este texto, de ese carácter que Dios, de ese carácter de nuestro Dios, por el cual obra de manera justa. Por eso dice que Dios también no olvida ni deja de recompensar todo aquello que pudiéramos hacer para la gloria de nuestro Dios. Es lo que está diciendo el texto. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Su justicia le lleva a eso, a reconocer. No, lo que está queriendo aquí resaltar no es un reconocimiento de un obrar nuestro para nuestra salvación. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando de recompensas por el servicio de aquellos cristianos que evidentemente el Señor también va a reconocer, que al final de cuentas todo aquello que podamos recibir de parte del Señor, como lo expresa Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, 8, cuando dice que Él va a recibir, le espera la corona de justicia, todas esas coronas al final que vamos a recibir son para seguir reconociendo después, cuando estemos en su presencia, la gloria de Dios. Van a servir para eso. Y eso es precisamente lo que el texto también quiere reconocer. Pero lo que sí me gustaría resaltar, porque es lo que está haciendo, es que Dios no va a dejar de reconocer el esfuerzo que también su pueblo realiza por seguirle, por servirle, por agradarle, aún en medio de las dificultades. Eso es lo que estaban haciendo algunos. Y eso es lo que encontramos en la palabra. Los propios lectores, los hermanos a los que se está dirigiendo, estaban experimentando y viviendo esa dificultad, pero en medio de esa dificultad han estado siendo fieles al Señor. Y el Señor va a reconocer. Dios no se olvida. ¿Qué es lo que quería resaltar aquí con el hecho de que Dios no se olvida? Que Dios recompensa. Nosotros nos olvidamos fácilmente del favor de Dios. Nosotros nos olvidamos del favor quizás de otros hermanos. Pero Dios no se olvida. Dios no se olvida y va a recompensar también nuestro trabajo. Cuando estamos sirviéndole al Señor, el Señor va a reconocer nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra búsqueda, nuestra disposición a soportar, a sufrir para su gloria. Eso es lo que encontramos en muchos textos de la Escritura. Uno me gustaría leer en esta mañana de Apocalipsis, capítulo 22, al final del capítulo, o al final del libro, en el versículo 12, dice lo siguiente: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Va a haber una recompensa. No es una recompensa para salvación. Es una recompensa, evidentemente, que tiene que ver con nuestro servicio a Él. En todo caso, la recompensa que recibiríamos, si fuera solo por nuestras propias obras, evidentemente no sería la salvación, pero por la fe recibimos, por los méritos de nuestro Señor Jesús recibimos esa salvación que tenemos. Pero, evidentemente, sí, Dios nos ha llamado a realizar obras, no para nuestra salvación, sino como consecuencia de nuestra salvación. Fuisteis creados para buenas obras, es lo que encontramos en las Escrituras. Y evidentemente eso es lo que Dios va a hacer. Dios va a recompensar, va a galardonar, como dice Hebreos 11:6, ¿no? Dios es galardonador de los que le buscan, dice el texto. Dios recompensa, Dios reconoce ese servicio, que evidentemente podemos hacerlo. Y Dios no se olvida, Dios no se olvida. Me gustaría animarte en ese sentido, hermano, en todo lo que estamos haciendo por causa del nombre de Cristo, aunque otros no lo vean, pero el Señor sí, y no se olvida de ello. Él sabe todo aquello que nosotros dedicamos y hacemos para agradarle
para servirle, para reconocer su gloria, para poder realmente mostrar nuestro amor por Jesús, por el Señor. Él no se olvida de eso. El Señor no se olvida. Y eso es lo que encontramos en las Escrituras. Hay muchos textos que nos van a resaltar esa idea. Y eso es lo que tenía Pablo también, como antes citaba en el texto de Segunda de Timoteo. La carta de Segunda de Timoteo es una carta previa a su sacrificio, ¿no? Y él está resaltando eso precisamente, que él está a la puerta de ser sacrificado. Dice, versículo 6 de Segunda de Timoteo 4, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios recompensa, Dios tiene bendición, tiene regalos para los suyos, que les sirven con un corazón dispuesto, un corazón fiel a buscar realmente lo que Él tiene para nuestras vidas. Y en medio de toda esta realidad, Él está alentándoles, seguid descansando, confiando en el Señor, recordando que es el Señor el que evidentemente va a bendecirnos. Quizás en los tiempos en los que estaban ellos pasando por esas dificultades, podrían pasar sin fin de ideas o pensamientos por sus mentes. En medio de esos momentos, el Señor les está diciendo, porque es el Señor el que está hablándoles también a través del hermano que escribió la palabra, les está diciendo, confía en mí, descansa en mí, espera en mí, porque la recompensa es mía. Y Dios es el que va a recompensar a cada uno de nosotros. Lo que más tenemos que desear es la respuesta, la recompensa de Dios. No es ni el favor de los hombres, ni la opinión de los hombres, es la opinión de Dios lo que más importa. Es la recompensa de Dios. Y eso es lo que Él está tratando de resaltar también en este texto. Así que le está diciendo, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y cuando estaba pensando, solo un pequeño matiz, ¿sabéis que sí hay algo a lo que Dios se olvida? ¿Lo sabéis? Exacto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Miqueas habla precisamente de eso, de que Miqueas 7:18, de que Él olvida. Dios olvida todas nuestras faltas, nuestros pecados. Gracias a Dios que Él olvida eso. Bendito sea el Señor, que es nuestro Dios justo, perfecto, lleno de tanta bondad y misericordia para nuestras vidas. Que seguimos ahora con lo que me gustaría seguir resaltando el texto, es eso que el Señor no va a olvidar según el texto, ¿no? ¿Qué es? Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Eso es lo que el Señor está esperando en nuestras vidas, de su pueblo. Un fruto, unas buenas obras que surgen para bendecir a otros. Me gustaría que viéramos un texto en el capítulo 10 donde van a reflejar parte de ese trabajo de amor, de esa buena obra que los hermanos estaban realizando y habían realizado. Mirad lo que dice en el texto. Capítulo 10, verso 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Se convirtieron y han tenido que sufrir mucha oposición, mucho problema, y se han mantenido fieles. Dice, por una parte, ciertamente, versículo 33, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Por su fe, recibieron la oposición, fueron criticados, señalados, alejados, seguramente, evidentemente, muchos pudieran perder los trabajos, y dice, y por otra, dice, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante, tuvieron esa
ese sentimiento, esa compasión por otros que también estaban sufriendo y que también estaban padeciendo. ¿Quiénes? Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis. ¿Quiénes son los presos? Hoy realizamos ministerio en muchas iglesias en la que vamos a visitar a presos que están en las cárceles para predicarles el Evangelio. Generalmente es para eso. Los presos de los que está hablando aquí el autor no son esos. Son auténticos cristianos que están en las cárceles por su fe, que están sufriendo la prisión, están sufriendo las cadenas por no renunciar a su fe en Jesús, mantenerse firme y decir, no, yo creo en Jesús y mantengo mi esperanza en Él. Son estos. ¿Sabéis qué podía pasar con aquellos que no habían sido apresados? Si iban a visitarles, que también los denunciaran y también los encarcelaran. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Habéis servido a los santos, os habéis compadecido de los que estaban sufriendo, habéis servido a aquellos que necesitaban, porque las cárceles no son como las de hoy. Las cárceles de aquel tiempo no eran como las de hoy. No tenían abrigo, no tenían comida, tenían que buscar quién les diera comida y quién les diera abrigo. Los creyentes, conscientes de la necesidad de sus hermanos, se arriesgan a ser encarcelados de ellos también y van a las cárceles a visitar a sus hermanos para darles alimento, abrigo y sostenerles en medio de su problema, de su dolor, de su sufrimiento. Eso es un poco la idea que hay detrás de todo este versículo que vemos en el capítulo 6. Es su disposición a amar a sus hermanos, a su pueblo, a no olvidarse de ellos, a interesarse por sus vidas. No solo eso, dice versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis, dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis. Sufrieron, o sea, muchos de ellos se quedaron sin sus casas, sin sus bienes que tenían, se los quitaron. Pero se mantuvieron firmes, fieles al Señor. ¿Y cómo lo sufrieron eso? Dice con gozo. Sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Había esperanza en sus corazones. Por esa auténtica esperanza estuvieron dispuestos a sufrir todo ello. Y eso es precisamente lo que el Señor nos está llamando a los creyentes a seguir en medio de las dificultades, de la oposición, de lo difícil que pueda seguir, pueda ser confiar y seguir al Señor. Tenemos los creyentes el llamado a seguir haciéndolo y viviendo, mostrando ese amor, ese interés por el hermano, por mi pueblo, por mi familia, porque somos un pueblo, somos una familia, con nuestras diferencias, con nuestras peculiaridades, con nuestras características personales, pero Dios ha hecho un pueblo, una familia, a la que nos invita, nos llama a seguir amando. Hay muchísimas maneras en las que Dios nos llama a servirnos. Eso es precisamente el espíritu de este texto que estamos leyendo. ¿Qué es lo que había en el corazón de estos que estaba resaltando el autor? Un auténtico deseo de servir al pueblo de Dios. Por eso dice, al final del versículo 10, dice, habiendo servido ¿a quiénes? A los santos. A los santos. Dice, y sirviéndoles aún. Seguían en ese espíritu, en esa determinación. Servicio es parte de lo que realmente el Señor ha manifestado con su vida. El Señor no vino ¿para qué? ¿Os acordáis? Marcos 10:45. No vino para ser servido. Vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Servicio, entrega, búsqueda del bien del otro. Es a lo que la Escritura nos llama. Nuestra tendencia, nuestra carne, ¿a dónde nos empuja? A preocuparnos de nosotros mismos, a interesarnos por nosotros mismos. El Señor nos llama a servirle a Él. Y en las Escrituras hay montones de pasajes donde nos llama y nos expone y nos
alumbra sobre cómo servir a los demás. Muchos textos en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, hablan de los unos a los otros. Cuando aparece esa coletilla en esa frase, siempre tiene que ver con esa relación, con ese servicio que los creyentes tenemos que ofrecernos los unos a los otros. Encontramos que tenemos que amarnos unos a otros. Juan 13, 34, 35. No voy a decirlo todo, pero voy a citar algunos. Tenemos que vivir en comunión, abrazar, dice Hechos 21, 6, aceptar, amonestar, saludar, preocuparnos los unos por los otros, enseñarnos, servirnos, ayudarnos, soportarnos, ser benignos, perdonarnos, someternos, no mirar lo mío propio, exhortar, alentar, animar, edificar, estimular a lo bueno, confesarnos, orar unos por otros, hospitalidad. Hay montones de maneras en las que, si alguien quiere la lista, hoy por el tiempo no voy a poder extenderme, pero si alguien quiere la lista, pídemela, porque es tremenda. Pero hay muchísimas maneras en las que nosotros podemos expresar ese amor los unos por los otros, ese servicio los unos por los otros, porque es sinónimo una cosa con la otra, el amor al servicio. Y es lo que evidentemente el Señor está queriendo resaltar en estos versículos. La pregunta que me gustaría animar es a que sigamos sirviendo y teniendo una disposición por buscar la manera en que nosotros podemos servir al pueblo de Dios también. ¿Cómo puede servir? ¿Cómo podemos servir? Cada uno de nosotros, todos somos llamados a poder servir de una manera o de otra al pueblo de Dios. ¿Cómo lo puedes hacer? A veces la tentación que tenemos es buscar que nos sirvan. ¿Sabéis una manera clara y evidente de descubrir si realmente nosotros tenemos ese corazón? Es haciéndonos esta pregunta. ¿Estoy quejándome por lo que otros no me dan o me hacen? La respuesta, o esta pregunta lo que trata de resaltar es precisamente el foco. ¿Dónde estoy mirando? ¿Quiero ser yo el centro de recibir? ¿O estoy yo dispuesto a ponerme en el lugar de aquellos a los que Dios llama, que quieren dar? Porque Dios no nos ha llamado a ser servidos, sino a servir. La vida cristiana tiene que caracterizarse por eso, por dar. Si yo solo me preocupo y mi vida se centra en lo que no me dan o no me hacen, estoy dejando de ver y contemplar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Hoy vamos a reconocer también a dos hermanos, ¿verdad?, que queremos mucho. Y creo que son ejemplo de eso. Para mí lo han sido. Para mí lo han sido, y lo son, y lo serán. Porque hoy no es un día de despedidas, ¿eh? Que nadie piense que es eso. No estamos despidiendo a nadie. Simplemente estamos reconociendo lo que Dios ha hecho a través de algunos hermanos en nuestras vidas. Y es lo que queremos también en esta tarde, en esta mañana, reconocer. Que Dios ha puesto a hombres y mujeres en medio de su pueblo, que son ejemplos para nuestras vidas, de servicio, de entrega, de búsqueda de dar, de interés, de preocuparse por los demás, de interés por el pueblo de Dios, de amor por Dios, en primer lugar, porque es lo que vamos a ver ahora. Porque me encanta, creo que si de algo me tuviera que quedar con todo este versículo, la verdad con la que me quedaría sería la que viene a continuación. Mirad lo que dice el texto. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Eso lo podríamos pasar desapercibido. ¿Quién es el fin del servicio del pueblo de Dios? ¿Quién es el fin? Exacto, Dios. ¿A quién estaban sirviendo? A Dios. A su gloria. Para reconocer quién es,
para expresar su amor por Dios en primer lugar. Eso es lo que resalta sobre todo este texto, y el autor está tratando de enfatizar. Al final, todo su servicio, en primer lugar, es por Dios. Es por amor a Dios. Hacemos lo que hacemos. Y eso es precisamente una de las cosas que tenemos que tener claro. ¿Os acordáis de Mateo 22, 37 al 40? Los dos grandes mandamientos. Resume la ley, le preguntan los escribas y fariseos. Y Jesús dice dos mandamientos. ¿Cuáles? Amar a Dios. Hay un orden. Hay un orden que no se puede invertir. El orden es primero amar a ¿quién? Dios es lo primero. Si eso es lo primero, habrá un segundo paso. Pero si Dios no está en el primer sitio, no llegará el segundo. Te lo aseguro. Hoy una de las tentaciones que tenemos, y esta es una verdad para mí muy importante, que estaba meditando sobre este tema, hoy tenemos una tentación en el mundo cristiano. Una es quedarnos en el primer mandamiento. Amar a Dios, sin interesarnos por el pueblo de Dios. Eso es una tentación. Y eso no es la voluntad de Dios. Y eso nos quedaríamos con un espiritualismo vacío, ¿no? Dios, Dios, Dios. Pero si descuidamos a la Iglesia de Dios, nuestro amor por Dios es falso, es mentiroso, no existe. Esa es una tentación. ¿Sabéis cuál es la otra tentación? Es la inversa. Es interesarnos solo por los hermanos. Es amar a los hermanos sin una devoción profunda y sincera por Dios. ¿Sabéis qué es eso? Humanismo puro y duro. Nos quedamos con que o estamos en un extremo o en otro. ¿Sabéis lo que hace Satanás? Separar. Y eso es lo que Satanás intenta con esto. Intenta hacernos creer que o amamos a Dios o amamos a los hermanos. Falso, falso. La verdad es que tenemos que amar a Dios por encima de todo, como consecuencia de ese fruto, o de esta realidad, mejor dicho, habrá un fruto. Amar a los hermanos. Amar a Dios es el fin principal de nuestras vidas. El medio para amar a Dios, con todo mi corazón, es amar a mis hermanos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no podemos amar a Dios si yo no amo a mis hermanos. No se puede, no existe esa verdad en las Escrituras. Amar a Dios significa un compromiso con el pueblo de Dios. Amar a Dios significa realmente responderle a lo que Él nos llama por la palabra de tantas y tantas maneras. Mi fe en el Señor tiene que llevarme a amar a Dios. Y yo no puedo amar de verdad a mis hermanos si no empiezo por amar a Dios. Si no empiezo por tener una profunda comunión con el Señor. En esa comunión profunda con el Señor, mi vida me llevará a servirle a Él y a mis hermanos. A amar, a ayudar, a perdonar, a estar al lado, a soportar, a alentar, a exhortar, a orar, a interceder. El Señor está buscando que su pueblo podamos seguir amándole y poniéndole a Él como lo primero. Y cuando nosotros hacemos eso, tenemos que seguir recordando la misma verdad, o una verdad similar que encontramos en Mateo, en 1 Corintios 15, 58, que es el que me gustaría dejar para terminar. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Manolo y Pepi, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que habéis estado sirviendo en estos años, aquí en medio
de Emanuel no es en vano. Y el Señor recompensará a su tiempo y a su manera. Dios va a recompensar. Y Dios es fiel. ¿Vale la pena? Yo estoy seguro que en sus corazones está esa verdad. Vale la pena servir a Dios. Entregarse. A veces arriesgarse. Pero vale la pena. Para la gloria de Dios. Siempre para la gloria de Dios. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos alumbra, nos guía, nos enseña. Gracias, Señor, por lo que tú estás hablándonos. Sigue tú obrando en esta mañana, llevándote la gloria, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. Amén.